a través de las redes sociales, @comunidad online, en Instagram, @comunidad en línea, Facebook, Henry García, y por supuesto a través de nada más y nada menos que nuestro canal YouTube. Estoy acompañado del ingeniero Justo Rojas, estamos disertando como ciudadanos acerca de este tema, y justo antes de salir fuera del aire, hacer este primer coro, el segundo coro, conversábamos hablábamos hasta del billete de 100, ¿no? Y nos quedamos ahí, porque esto ha sido un país donde nadie puede perder la capacidad de asombro. Ahora nos salen con esta situación, ciertamente, tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos los niveles de desabastecimiento de producción nacional que nunca, históricamente, ni en la guerra federal, ¿no? Nunca hemos tenido, nunca lo hemos padecido. Tenemos desabastecimiento en lo que son los rubros de medicina, en la parte del sector salud, un abandono en lo que es el sector de inversión por el miedo al mismo a poder invertir, y no hubo respuesta, lo cual generó que un legado, ciertamente, que le pudo haber dejado el expresidente Hugo Chávez al presidente Nicolás Maduro, se diluyera en esos 3, 4 años que lleva de gobierno. Y tenemos un país que bien lo mencionó la fiscal general, los niveles ella lo llamó de crueldad y de brutal represión contra un pueblo. Lo describió y invitó a todos los venezolanos a defender la Constitución, o sea, en el marco de la Constitución, porque nadie está, yo creo que en conversaciones fuera del aire, lo que hemos hablado, que esto no es un problema de partido, esto es un problema de república, de sentirnos como ciudadanos en defensa de lo que en un momento, porque voy a mantener esto, ¿no? Recordemos que sí, ciertamente, una propuesta, Chávez llega al poder, y habla frente a la moribunda constitución del 61, y se embarca en el proceso constituyente, claro que sí. Y no existía el elemento de referéndum, y él mismo propuso que fuera consultivo, que hubiera una propuesta a través de un referéndum consultivo, y el pueblo pudo elegir, y ganó la propuesta, ganó los constituyentistas, si no por un quino, lo que fuera, pero lo ganó y consultó y se postularon libremente. Ahora bien, luego fue a otro referéndum para ver si la gente la aprobaba o no. Así es. Después, cuando él mismo quiso reformarla, no pudo. No, perdió, y tuvo que aceptarlo. Claro que sí. Que luego la enmendó, pero también consultó. Sí, claro. Para enmendarla. Claro. Es que y se consultó bajo qué esquema electoral. Bajo el esquema electoral de la elección universal, directa y secreta. Un voto a un elector. No sectorial. No, unas elecciones corporativas, elementos electorales que no existen dentro del mecanismo constitucional y que se alejan exageradamente del método participativo y protagónico, porque la palabra protagónico es que, la gente que nos escucha, ¿cuál es la palabra protagónico? Que el pueblo verdaderamente sea, cada uno exprese y diga, y eso que tú unilateralmente expresas y dices, se siente y trascienda. ¿Ves? Por eso ahí es que se da el verdadero protagonismo, individual y colectivo, cuando te organizas en grupo. Entonces, que vas a venir y vas a eliminar hasta ese concepto. Por eso yo digo que yo me quedo asombrado. ¿En qué momento ocurrió eso? O sea, No, y entonces se va en contra de la Constitución, en contra del marco electoral que está suscrito dentro del mismo esquema constitucional. ¿Ves? Entonces ahora aparecen elecciones corporativas, Bueno, ¿por qué? Bueno, porque como yo ahora bajo un elector, un voto, y bajo ese mecanismo proporcional, yo sencillamente no tengo gente, entonces no tengo los votos, y en cualquier elección salgo derrotado. Ese es el juego democrático, hermano. Ese es el juego democrático. El presidente Chávez se sometió a elecciones a juego democrático, la ganaba, y cuando fue al 2007 la reforma la perdió, hermano. Y nosotros tenemos que entender y reconocer, digo nosotros los que hemos estado estuvimos en todo el tiempo en el lado revolucionario, al lado del presidente Chávez, y toda esta parte, yo sigo del lado de la izquierda, y al momento que se conforme un chavismo crítico, como ya está conformando desde Caracas, a lo mejor allí estaré, no es la parte protagónica de puesto político, pero sí la parte pensante, lo que uno puede escribir y aportarle a los demás, porque hay mucha generación de gente nueva que tiene mucho que darle a este país, ¿no? Pero, sencillamente nosotros tenemos que entender, por ejemplo, Henry, que aquí la Cuarta República tenía casi 40 años entre un bipartidismo, y hubo un momento
en que todo ese deterioro llegó al punto y nació un discurso nuevo que fue el presidente Chávez y fue a unas elecciones. Y esa misma estructura gigantesca que ya no tenía los votos perdió las elecciones y no entregó el poder. Claro, gracias a eso el presidente Chávez llegó al poder. Ciertamente. Entonces eso, hoy hay que reconocerlo, chicos. Por eso es que hoy el juego de luchar porque esa constituyente no se dé, es la lucha de todos los venezolanos por defender la república y por salvar la república democrática y libertaria como la hemos conocido, por lo menos la generación de los que estamos hablando acá y de la generación de los que hasta hoy tienen más o menos 50, 60 años en Venezuela, de la que hemos conocido, que son repúblicas libertarias, independientes, porque el concepto que se trae nada más con el esquema electoral corporativista y de generar grupos para yo siempre mantener, aunque yo sea una minoría en la preferencia de la gente, mantenerme como una mayoría al momento en que se ejecute una elección, eso no es nada democrático. Y eso va en contra del concepto republicano, libertario que Venezuela ha tenido por lo menos los últimos 50 años. Entonces, nosotros, los que defendemos y queremos, yo quiero profundamente esta constitución, para mí es la mejor constitución que ha tenido Venezuela en toda su historia. Es una constitución moderna, de avanzada, que se le pueden hacer ajustes en el futuro, claro, como todo es perfectible. Hay enmiendas y hay reformas. Es perfectible lo que tú quieras hacer, pero hacer una cosa, ¿para qué tú haces una constituyente? Como esto, no, ¿qué tal? ¿Para qué se hace? Han vendido, Iván, han vendido a los que no escuchan de que no, esta constituyente solamente es para blindarla, ¿no? Porque no, haz una reforma, propone una reforma, la reforma tú la puedes proponer en cada ciclo de gobierno. Ya la propuso el presidente Chávez un ciclo de gobierno y la perdió. Ahorita como estás en otro ciclo, tú la puedes proponer y listo, y la propones por una reforma y ya. Y puntualmente a ciertos artículos le hace una reforma de lo que quiere. De lo contrario, cuando tú llamas a una constituyente, bien te lo dice el artículo 347, ¿para qué se hace una constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente tiene como el objeto, estoy leyendo el artículo 347 textualmente, el objeto de transformar al Estado, casi nada, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Ahí está completico los tres objetivos que tiene una constituyente. Entonces esta constitución, como la conocimos en la Quinta República, se muere. Y sencillamente ya, y cito otra vez a la fiscal, lo que dijo la fiscal es clave. ¿Para qué tú haces? Y yo lo decía al comienzo de cuando comenzamos el programa. Es un pacto social, es el libro de todo. De todo. De todo. Entonces tiene que estar recogido allí que las mejores expresiones, tienen que estar recogidos los sentimientos más nobles que puede haber para la construcción de un país, tiene que estar contenido en esa constitución. ¿Qué es lo que ha habido de cara de los que están alrededor de que propone esta constituyente, como bien lo dijo Luis Ortega ayer cuando habló? Que ha dicho, oh, ya vamos a poner la constituyente, lo vamos a meter preso todito. Ya las finalidades de la constituyente la están adelantando. Eso es para construir un contrato social de todos los venezolanos. O sea, bajo ese esquema. Por favor, chicos. Entonces hay un doble discurso porque hay una propaganda muy gebeliana donde te hablan de la paz, el diálogo, pero no te invito ni siquiera a participar, porque si bien están eligiendo unos representantes territoriales, cuando vamos a la parte sectorial, entonces si es joven, el voto joven por el territorial, igual por el transportista, igual como el obrero, igual como el petrolero, y entonces la persona vota 5 o 6 veces y así una tendencia que gane territorial ya pierde el 60%. No, ese es el propio método electoral de los derrotados. Es el propio método de cuando los votos de la mayoría no son los que te asisten, tú te vas entonces a la economía del voto y que el voto de la minoría domine a la mayoría. Y ese es el esquema, ese es el peor de los sistemas, porque ese sencillamente te aleja de lo que verdaderamente es el protagonismo del pueblo a través del voto. Y vuelvo, la esencia de esta constitución es la democracia participativa y protagónica. Y hacia eso debe ir la profundización de esta constitución, no que sea al contrario, que sea al inverso. Vamos otra vez regresivamente a los métodos más representativos del mundo, es decir, a todo lo que bien criticamos en la Constitución del 61, ahora ponerlo en métodos mucho más grandes y peores. ¿Ves? Entonces, sencillamente... ¿Será que además a los que nos escuchan, pues a través de la radio y los que nos ven, a través de los medios de las redes sociales, a través de la web, es como jugar con la inteligencia del venezolano? O sea, ¿en qué momento ocurrió ese fenómeno de que retrocedimos a la representatividad y se acabó lo protagónico y participativo? Sí, y es tan así que entonces hay un tribunal
que donde viene un Tribunal Supremo y prácticamente niega que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y eso es un artículo. Claro, que es el artículo 5 de la Constitución. Es uno de los Y fundamentales. bien claro, es la base fundamental de la democracia participativa y protagónica. Entonces, eso ya te va diciendo y te va dando la mala espina de lo que encierra esa propuesta constituyente, donde sencillamente Venezuela está sumergido ahorita en una crisis exageradamente profunda que no es de problema de constitución, no es coyuntural, no es problema de es constitución, una resultante. claro, una resultante de un cúmulo de problemas, de diferentes en lo económico, en lo político, en lo social, y que no el gobierno, como lo dije ahora, no ha querido reconocerlo. Tú hablabas de la crisis del efectivo. Es justo que haya una crisis del efectivo. Entonces, increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se forma? Un nuevo Fondo Monetario. ¿Qué es lo que se forma cada vez que hay un bien que es escaso? Bueno, que sobre ese bien se genera de todo tipo de deformaciones y desviaciones. Entonces tú ves ahora, no, que cobran yo no sé cuánto para darte efectivo, que aquel la pasa, es decir, toda una deformación. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo banco no tiene la cantidad de masa monetaria como responder a todas las demandas que hay de cambio de qué, de un elemento físico, un cheque o un pago que te haga una empresa, a lo que verdaderamente es el elemento efectivo que tú tienes en la mano, como es el dinero como tal. Entonces, tienes un nuevo Fondo Monetario así, pero se ha saciado toda la demanda de todo el dinero que se mete dentro de la economía venezolana, que ha sido dinero exageradamente, un presupuesto de dinero exageradamente sobresaturado con respecto a lo que le ingresa a Venezuela, pero eso sería el tema de otro programa. Pero viéndolos allí y lo que te decíamos ahora, yo aspiro y espero que de verdad los venezolanos todos entendamos lo grave de esta coyuntura ahorita, y es el momento, Endrive, es el momento de dejar al lado. El problema no es que yo soy revolucionario de izquierda y todo lo demás, y yo no quiero ver en ningún lado a nadie de derecha, y no, eso es para cuanto a la confrontación, el tema del debate político, de lo que este no es el momento de eso. Este es el momento de que nos unamos todos para que defendamos la Constitución, la República y el futuro del país. Porque nosotros dejamos que aquí nos permita y nos hacemos toda la vista gorda, y llega y hace una elección como sea, y nos monta una constituyente y va a haber una transformación de la Venezuela que nunca conocimos y que no queremos conocer tampoco, porque debe ser la Venezuela de las mayorías, como fue fruto de la Constitución del 99, y no la Venezuela de las minorías que bajo métodos bien extraños viene y genera un mecanismo para ellos gobernar a las mayorías. Y esa no es la verdadera esencia de un sistema democrático. Lo describió como un cheque en blanco. Correcto. Vamos a desarrollarlo al retorno. Estamos en Comunidad en Línea, vamos a hacer este breve inciso comercial, y como no eres publicitario, al retorno más con el ingeniero Justo.